numeritos. Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias Administrativas, Comercio Exterior, Integración y Aduanas. Integrantes: Viviana Toledo, Joana Takuri. Tribulaciones e intereses que provocaron la decisión. Gobierno políticamente desestabilizado, Maguad toma la decisión de obtener la dolarización sin consultar al pueblo. Este hecho se da en el año 2000. El dólar sustituye la moneda nacional, el sucre pierde sus tres funciones: reserva, unidad de cambio, medio de pago, suicidio monetario. Libre movilidad de capitales. 2. Tipo de cambio fijo. 3. Política monetaria independiente. 1. Se sacrifica la política monetaria patrón de oro y globalización. 2. Sacrifican la libre movilidad de capitales, sacrifican el control de tipo de cambio. Estabilidad macroeconómica ficticia. A. Con la entrada de capitales tiende a aumentar el crédito y la demanda. B. Ante un déficit de salida de capitales causa el aumento de las tasas de interés. C. El objetivo era contener la salida de capitales y de contraer las exportaciones políticas neoliberales. Pérdida de competitividad. No se podrá garantizar un equilibrio fiscal. Los ingresos que genere el país no serán permanentes. Endeudamiento externo. El servicio de la deuda sube, por tal problema se refinancia la deuda. Para apuntarla, la dolarización se construye el oleoducto de crudos pesados, petrodolarización. El país podría tener varias consecuencias si el precio del crudo llega a caer. La producción de otros países desplazará a los productos ecuatorianos. El déficit que se podría dar en el país tendrá como consecuencia el incremento de la deuda externa. Sin existir la flexibilidad financiera, tendremos desempleo y aún quiebra de empresas. Relaciones internacionales asimétricas. Ecuador ha dependido del mercado mundial y del norteamericano, inclinándose más a este. La diferencia de Estados Unidos con Ecuador es que este país tiene su respectiva especialización y la productividad de sus factores. Distanciamiento entre países andinos y latinoamericanos. Mayor heterogeneidad estructural. Mejoras productivas de determinados segmentos de la economía. Se requiere un mercado interno que justifique mayores y nuevas inversiones. La dolarización reduce limita capacidad de maniobras en el país. Para la historia que vendrá, el punto de partida. Es importante saber que sería un error creer que el proceso de ajuste estructural fue inútil y tampoco se puede asumir que los años 80 y 90 fueron 2 décadas perdidas, ya que sería una distracción de la realidad. Los grupos poderosos lograron ampliar los niveles de riqueza y participación. La reprimarización y desindustrialización del aparato productivo nacional encaminó hacia la apertura y liberación, tal y como ha sido la mayor concentración de la riqueza. Amplios sectores medios que experimentan una revitalización en los años de bonanza y los sectores populares sufrieron un acelerado proceso de empobrecimiento y sin embargo son portadores de patrones consumistas. Al final y sin importar los elevados costes sociales y económicos exitosos en el ajuste, y hoy aspiran a profundizar sus consecuencias a través de la dolarización. Principales expectativas productivas. El papel que podría desempeñar el Ecuador. Exportador de productos primarios. Función tradicional de los países de la periferia. Subcontratista de ciertos bienes. Poco contenido tecnológico para el mercado. Fabricante de partes y piezas. Para las industrias transnacionales, la plataforma de exportación de las operaciones de maquila.
En este proceso al Ecuador le toca el retorno de la economía primaria exportadora, más el turismo, y quién sabe si le tocará asumir en un futuro otros papeles gracias a las fuerzas del mercado. Ya, los elementos para la construcción de una historia diferente. Ecuador deberá ser partícipe de un esquema activo e inteligente a partir del desarrollo de las capacidades domésticas que no puedan satisfacer las necesidades de los ecuatorianos. Por lo tanto, las transformaciones deben estar orientadas a explorar el potencial subutilizado, la redistribución de los ingresos activos, reorientar la descentralización, el capital y reforzar a la pequeña y mediana empresa. Estimular el ahorro interno y externo, planear una política de reordenamiento, fortalecer el sistema educativo, contener el poder del Estado y de los grandes grupos, desmotivar la migración, promover la cuestión ambiental, replantear la situación del endeudamiento externo, superar la corrupción y sus secuelas. Estas estrategias tendrán que ser lo suficientemente flexibles para enfrentar turbulencias. Por más equidad y libertad y democracia. En este punto surge la equidad como uno de los retos básicos y se debe transformar en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador cultural de la sociedad. Si no hay un desarrollo con equidad, tampoco habrá una democracia, ni tampoco la libertad social de las reformas. Las reformas deben estar dirigidas a mejorar la distribución de los ingresos, incorporar criterios de equidad, igualdad de oportunidades para todos, generar espacios y formas de participación. Necesidad de propuestas y acciones globales. Implica profundas transformaciones. El desafío será mayor y habrá que replantear el estilo de vida el estilo de vida, por lo que hay que proponer respuestas integrales, proponiendo alianzas amplias en el campo político y social con miras a constituir democráticamente un verdadero poder y una propuesta alternativa para integrar y apoyar distintas maneras de vivir sin olvidarse de la defensa activa del derecho de la vida. El punto de partida deben ser los derechos humanos y socioeconómicos. Así, cuando las desigualdades se extiendan, no quedará más que plantear el desarrollo y la futura historia del Ecuador deberá incorporar amplios y profundos cambios para superar la pobreza, proyectándose en el contexto andino. Gracias.